Muy buenos días, amigos, amigas, todos ustedes reciban un cordial saludo este día 25 de septiembre del año 2025 en este escenario jurídica Sandra Jackson. Bueno, tenemos un tema que tiene que ver mucho con la jurídica, con la justicia en especial. Y es importante replicar sin descansar hasta que llegue al último rincón para que las personas de este tema se enteren muy bien. Una columna periodística de la periodista reconocida Cecilia Orozco contó sobre el sesgo de un magistrado que apoyó la tutela del condenado Uribe para poderle dar libertad. Pero lo que nadie conoce de este magistrado, Diego, vamos a mirarlo aquí rápidamente, Diego Corredor, es que este señor es ultra uribista, muy seguidor fervientemente y lealtad y con bastante lealtad a lo que fue Duque y lo que es Uribe. Entonces, cayó Uribe y ese magistrado con la trampa que hicieron, porque esto ya se ha repetido desde hace mucho rato, y hasta lo dijo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, en estos días, cuando salvó su voto, le dio salvamento a su voto, y él dijo muy claramente que Álvaro Uribe Vélez debe estar en prisión domiciliaria, porque después de la primera instancia y condenado a 12 años, vale el fallo que hizo la juez 44, y ante lo cual, según el señor, le habían vulnerado sus derechos, pero lejos de imaginarnos que quien tomó acción la tutela y aprobó la libertad de Uribe, no lo hizo en derecho, sino lo hizo en un estado político, porque el señor Diego Corredor, magistrado, simplemente es amigazo y muy fiel a Uribe. Por esta razón es tan necesario que sí o sí la constituyente se celebre, se haga, para reformar la justicia en Colombia, para tomar la voz del pueblo que dice y repite y quiere que los jueces, los magistrados, el fiscal, el procurador, la Defensoría del Pueblo, Contraloría, todos ellos sean elegidos por voto popular y no elegidos con ternas desde el Congreso, porque lastimosamente en el Congreso, como la última vez lo pudimos ver con el caso del señor Camargo, todos los colombianos nos dimos cuenta que en el Congreso la elección es tú me eliges, yo te elijo, tú me salvas, yo te salvo. Entonces aquí lamentablemente lo que impera todo el tiempo es política, aumento circunstancial de la impunidad que se le otorga a todas estas personas que hacen daño a Colombia y que no solo le hacen daño a Colombia, sino que tienen delitos muy tremendos y otros tienen crímenes tremendos que no los han podido investigar y que como sea buscan también silenciar como sea, en especial el señor Uribe Vélez, la voz de los alternativos en Colombia, que no quieren que los alternativos en Colombia podamos divulgar estas verdades, contarlas, porque entonces el señor va al cuento de eliminarnos, borrarnos, pero no lo va a lograr. Y es curioso ver que ellos dicen que es que aquí se activaron las bodegas de Petro. No existen bodegas de Petro. Lo que aquí existen son simpatizantes, personas que con su profesión o su oficio, sus talentos,
en una u otra manera ayudan a viralizar, triplicar, contar, difundir los mensajes de cuánta noticia se escucha, porque viene la desinformación, pero el alternativo viene y la esclarece, explora y encuentra las verdades y luego difunde las verdades. Y estas verdades que difunden, como les digo, aquí no hay nadie que esté recibiendo dineros de los impuestos de los colombianos y las colombianas en lo que tiene que ver con las bodegas, eso no existe. Bueno, entonces, lo que dice la periodista Cecilia Orozco en su columna resalta el siguiente detalle, y yo lo pongo aquí visible para que ustedes lo puedan ver y si pueden leerlo, pero yo lo voy a leer y lo explicaré. Dice así: con mayor razón cualquier ciudadano debe preguntarse si este magistrado Diego Corredor es de amores políticos e ideológicos tan definidos que solo aplicó sus conocimientos y su posición jurídica cuando garantizó la libertad del condenado Uribe mediante tutela, a pesar de que este mecanismo no debe utilizarse como vía alterna a sentencias y acciones judiciales, tal como lo han debatido las propias Cortes. Y desde luego, cabe la duda sobre la posibilidad de que sus argumentos se hayan mezclado con sus sentimientos. ¿Esto qué significa? Lo dijo claramente el señor Gerson Chaverra, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia. Lo de Álvaro Uribe Vélez, el haberle otorgado esa libertad mientras se resuelve el problema en segunda instancia, eso no le va al señor a devolver su total libertad, porque el señor ya fue condenado a 12 años. Ya existen fuertes y pesados argumentos en su contra, y por esa razón falló la juez 44, que no falló porque simplemente dijo, no, vamos a darle una condena de 12 años. No, es que existen evidentes, contundentes y fuertes evidencias que no pueden echar vía para atrás. Y además ahora con lo que se está conociendo también del abogado Jaime Granados, de su tal empresa toda rarita y sus negocios todos chuequitos, todos torcidos, que lo ha expuesto el periodista y escritor Alfredo Serrano en Tercer Canal. Precisamente el día de ayer salió uno de esos videos y ahí se manifestó esos turbios negocios que tiene Jaime Granados, y que pues obviamente todo eso quedó impresionantemente puesto en evidencia en el caso del juicio de Álvaro Uribe Vélez, con los tales testigos falsos que ustedes se dieron cuenta durante las 70 audiencias que hubieron. Pudimos ver vivamente cómo esos testigos falsos obraban y cuántos de esos fueron detectados por esa fiscal que estuvo ahí, era la señora Marlene Orophuela. Entonces, aquí, si nosotros recordamos por allá, Tresito, algo importante que dijo el abogado Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas de este caso, hay una cosa que se llama la subsidiariedad, está activa. Entonces, ahí en ese punto se debía haber obrado en derecho, pero el señor Diego Corredor obró en política. ¿Por qué? Porque sus amores políticos e ideológicos son mucho más fuertes que su misma profesión para ejercer con imparcialidad, con independencia y con objetividad el exponer y dar un pago, sobre todo en la respuesta a una tutela. Claro, permite que el señor Uribe salga y tome su libertad. Pero hay que recordar que el señor Uribe está condenado, no es culpable todavía. Está tomando fuego
y hacer uso de su presunción de inocencia, pero no es inocente. Eso lo saben muchos colombianos y colombianas en este país. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Como dilatar la cosa y mientras el señor está fuera de la cárcel, puede hacer lo que se le dé la gana, puede intentar meter a Colombia en un problema de tipo internacional con sus relaciones exteriores, agotar, buscar establecer el caos en Colombia, aniquilar la democracia para intentar desde ahí, desde esa libertad, conseguir el poder en el 2026. Yo creo que no lo va a lograr. Pero les quiero contar algo frente a esa columna que hizo Cecilia Orozco, pues como un resumen de exactamente qué era lo que allí más exactamente se decía. El contexto y la acusación principal dice, Orozco cuenta, señala que el magistrado Diego Eugenio Corredor, quien falló la tutela que ordena la libertad de Álvaro Uribe, mientras se revisa su condena en segunda instancia, ha mostrado históricamente inclinaciones políticas favorables al uribismo, específicamente hacia la administración de él, porque es que en la administración de él todo lo felicitó y quedó muy bien, y en la parte cuando se llevaron a Otoniel Usura como extraditado también, o sea, hay muchas cosas en la red social X donde él todo eso lo mostró y eso inclinó a que Cecilia Orozco, periodista, diera su análisis y dejara al descubierto cómo fue la trampa que estableció Álvaro Uribe Vélez junto con ese magistrado, porque es que ahí es donde uno se da cuenta cómo Álvaro Uribe Vélez tiene compradas las cortes. Están permeadas impresionantemente de corrupción. Y una manera de detectar que eso está pasando es la amistad que surge o que existe, ese amor ideológico y político que existe entre ese magistrado, el señor Corredor y Álvaro Uribe Vélez. Claro, son amigazos, entonces como son amigazos, venga amigo, deme la libertad, mire, haga una cosa, todo estaba negociado, todo estaba negociado. Y estas cosas también ya se dio cuenta la juez 44 y va a ir más hondo aún, porque lo más seguro es que con todo esto, yo creo que por más que estuviera permeada las cortes de corrupción y por más que quisieran buscar la impunidad de Álvaro Uribe Vélez, no lo van a lograr, porque es ellos contra un pueblo total. Ellos contra más de 50 millones de habitantes en Colombia que no están de acuerdo con eso. Y que muy seguramente entre todos nosotros juntos vamos a conseguir que se establezca muy rápidamente, si es posible antes de que termine el mandato de Gustavo Petro, se establezca la constituyente y establecer la constituyente para empezar a hacer las reformas muy contundentes en espacios de la justicia y en especial conseguir que los magistrados y que los jueces, que la fiscal o fiscal, que el procurador o la procuradora, el contralor o la contralora, el defensor o la defensora, todos ellos lleguen por voto popular. Es decir, no más el cuento de decir que en el Congreso todo lo solucionan frente a estas personalidades. No, ¿por qué? Porque es que en el Congreso lastimosamente todavía existe corrupción y bastante fuerte. Entonces entre ellos mismos están eligiendo las personas claves que permiten que el muro de la impunidad todos los días crezca, y pueda crecer el muro de la desigualdad, ¿sí? Y todas estas cosas. Entonces, si todo anda así, es muy difícil. Por eso, en el 2026 los colombianos, tenazmente y con mucha responsabilidad, desde la parte del patriotismo, tenemos que luchar para que el Congreso quede en manos del progresismo, la mayoría, por lo menos, y en el gobierno, la continuidad del progresismo, la reelección del progresismo debe quedar. Obligatoriamente, si nosotros queremos seguir avanzando, ya hemos avanzado bastante, porque yo les cuento desde acá, hemos avanzado ya, por ejemplo, ayer se aprobó la ley, el proyecto ley 30,
donde se habla de incrementar a un 1% sobre el PIB lo que son los recursos de la educación gratuita en Colombia. Eso es un gran paso que se está dando porque, mira, hubo ausencia en esa votación, hubo ausencia del Centro Democrático, ninguno de ellos estuvieron para votar. Lo que estamos observando es que ninguno de ellos quiere en ningún momento tener un pueblo educado, sino un pueblo bruto que siempre los está eligiendo a ellos, para que luego ellos puedan estar en el poder y poder robar, saquear y hacer todo lo que se les dé la gana, vender la patria. Eso es para lo bueno que ellos son. Pero no tenemos que permitirnos que eso vuelva a pasar. Entonces, ayer se ganó. Todos ganamos ayer. Todos ganamos. Así que si hoy la gente dice, oiga, nosotros podemos estudiar, o es solo para los jóvenes, no, señores, no es solo para los jóvenes, es también para la gente adulta y para la gente de la tercera edad. ¿Cuántos de los que son de la tercera edad alguna vez dijeron, oye, yo quiero llegar a la universidad y quiero hacer una carrera de tipo, aquello y lo otro? ¿Cuántos lo tuvieron pero no lo podían lograr porque sencillamente como era tanta plata la que había que invertir, no se podía lograr? Nadie tiene en su bolsillo 100 millones de pesos para estar invirtiendo los 5 años. Nadie tiene el 5, 4 millones, ni 5 millones, ni 6 millones de pesos en su bolsillo para invertir en inversión. Pero hoy, con esta ley, podremos estudiar desde el primer semestre hasta el último semestre con la gratuidad, es decir, con la matrícula cero en cada semestre. Mire, lo único que tenemos que pagar, ¿verdad? Y vale la internet y el próximo semestre terminando la contabilidad. Pagar lo que son nuestros transportes para desplazarnos a la universidad. Pagar la alimentación, pagar el vestuario, pagar el calzado, pagar los cuadernos, los materiales, las libretas, qué sé yo, etcétera, etcétera, para poder estudiar. No vamos a pagar más que solo eso, pero eso no es tanto dinero como lo es un semestre. La gente que le gusta la medicina podrá estudiar medicina en la Universidad del País Plata. La gente que le gusta estudiar medicina en la costa lo pueden hacer en el Atlántico. La gente que nunca tuvo universidad en Catatumbo lo podrán hacer. Esto es maravilloso. Y es gracias a este gobierno que es el gobierno de Gustavo Petro. Y a quienes tenemos, queramos reconocer todo el avance que ha logrado en 3 años el populismo, la derecha, en todos ellos que gobernaron años atrás. Señor, no se perturbaría ya en adelante, el Paco de Carrefour, el Barco, Andrés Pastrana, Álvaro Vélez, Juan Manuel Santos, ninguno de ellos le podemos agradecer algunas cosas que no hubo nada de eso. Entonces, todo avanzó bastante en el gobierno del presidente, en el gobierno de la Por eso hoy, con muchísimo que sí que le apoyan a Gustavo Petro y quieren la reelección del proyecto progresista. Y estamos mirando, puede ser Marta Alcalde, puede ser Carolina Corso, puede ser Gustavo Bolívar, puede ser Daniel Quintero, puede ser cualquiera de ellos, pero lo importante es que se sentirá la continuidad de y nos va a permitir avanzar, porque necesitamos avanzar. Bueno, entonces, en materia de este tema de la trampa, actuada, en sus magistrados, para corredor, la trampita está establecida. Entonces, otro punto que dice, ella cuestiona, y esas inclinaciones, ella cuestiona, cuestiona si estas inclinaciones pueden haber influencias judicial y si la tutela está siendo usada como un vehículo para beneficiar al condenado Uribe, más allá de la vida legal o ordinaria, que es lo más probable que esté pasando. Las evidencias citadas en el texto, antes de ser registrado, Corredor publicó mensajes de nosotros a que el presidente Iván Duque en su cuenta de las redes sociales. También ha reputado trinos de protección tras asumir como juez de la Corte Suprema, Sala Penal, continuó con esa práctica de reporteo que replica en la adhesión política. La columnista de
recuerda que cuando Corredor estuvo involucrado en decisiones relacionadas con el gobierno, fue recusado por presunta falta de neutralidad, aunque esa recusación no prosperó. Crítica al uso de la figura. Orozco argumenta que la acción popular no debe convertirse en un ataque para anular o evadir decisiones judiciales imparciales como la del caso de la Corte de la Paz. En este caso, advierte el riesgo de que los argumentos jurídicos se mezclen con actividades ideológicas, permitiendo que un magistrado decida pasar favorablemente, no únicamente con base en el. Y la reflexión final es que nos dice Cecilia Orozco que ella llama a que se haga una vigilancia ciudadana frente al Poder Judicial y además sostiene que la legitimidad de las decisiones depende no solo de su fundamentación técnica, sino también de la imparcialidad del juzgador. El juzgador tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente y tiene que ser también además objetivo. Y creo que esa partecita falló bastante en el señor Corredor. ¿Por qué? Porque el amigo de Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque simplemente entre los dos salvaron la trampa. Es la trampa. Entonces, esperemos que prontamente podamos ver tras las rejas nuevamente, sea intramural o casa por cárcel, nuevamente la cárcel al señor Álvaro Uribe, porque está haciendo eso. Si ese juez manifiesta públicamente adhesiones políticas claras, la independencia judicial puede volver credibilidad ante la sociedad. Es que ya la pensé. ¿Cuál persona en este momento en la sociedad cree que la persona está haciendo las cosas correctamente? Ya no sirve por hablar de sociedad. Sí, entonces ya no, todo el mundo recita lo mismo. Sí, que es un tramposo, es un dentro de las cortes, esas cortes están jugando lo que diga Uribe y están junto a eso. Entonces, lo que la columna de Cecilia Orozco pide es que no se acepte pasivamente que la justicia sea general, al ser la reclamar transparencia, neutralidad y la. Entonces, amigos, ya hemos podido sumar algo de lo que está pasando con el Perú, el magistrado, y esperemos que prontamente las autoridades que realmente son independientes, objetivas, imparciales, pongan en el correcto camino a estos señores, al señor Uribe, en la prisión, y al otro señor, que son de una observación no se puede manejar esa nombre. Y la constitución que necesita colocar inmediatamente, sí o sí. Bueno, amigos, hasta aquí al final. Tengo muchas gracias y